Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Y este es nuestro regalo de bodas. Nos preocupaba que tú y Kem estuvieran demasiado cansadas para abrir tantas cajas y se olvidaran de alimentar a sus bebés, así que lo empacamos todo en una caja grande, dijo Grace, entregándole un gran regalo. Gira lo tomó ella misma. No pensaba mucho, pero parecía que contenía mucho. Gracias, chicas. La verdad es que pensé que estarían demasiado ocupadas para venir. Brenarin, quien había puesto tanto cariño en la planificación de este evento, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Este era, sin duda, uno de los momentos más felices de su vida, y aún no habían celebrado la ceremonia. Ver a su abuela lejana llegar antes, y ahora estos viejos amigos ahí para celebrarla, todo la conmovían profundamente. Es tu boda, aunque estuviéramos ocupadas, teníamos que venir. Pero oye, no te pongas a llorar ahora, se te va a arruinar el maquillaje. Julie dijo, poniéndose un pañuelo en la mano. Brenadine lo aceptó con una sonrisa de agradecimiento. Se sentía muy agradecida de tener a una de estas chicas en su vida, aunque ahora todas tuvieran sus propias familias. Estaban tan unidas como siempre. Como la caja de regalo parecía fácil de abrir, Brenarin le dijo a Gira que se adelantara y echara un vistazo, pero en cuanto vio lo que contenía, las lágrimas se le secaron enseguida, dando paso a una mirada de fingido enfado. Dentro había ropa de bebé y juguetes para gemelos nada menos. Ustedes, dijo Brenarin, señalándolos con sospecha. El escuadrón de ángeles rió con culpa y luego se dispersó rápidamente en todas direcciones. Bien, vamos para allá. Oye, Rin dijo que los bebés están junto a la fuente. Vamos, chicas. Con eso, el grupo de mujeres se apresuró al otro lado del lugar, donde el padre de Brenarin, Kawarin y la tía Malay estaban cuidando a las gemelas. Al ver a sus amigas correr a saludar a los bebés, vestidas con monos iguales de color rosa y azul, Brenarin simplemente sacudió la cabeza y sonrió. Esas chicas nunca dejan de meterse conmigo, Kim. No dejes que te afecten. Saludemos a unos cuantos invitados más y luego nos preparamos, ¿de acuerdo? Gira respondió suavemente. Brenarin asintió. La ceremonia estaba a punto de comenzar y la mayoría de los invitados ya habían llegado. Solo faltaba dar la bienvenida a unas cuantas personas. El tiempo pasó rápido y la boda estaba a punto de comenzar. Los invitados seguían deambulando, algunos charlando con Weixin, el padre de la novia, mientras que otros se acercaban a saludar a los gemelos. Todos parecían felices, excepto el pequeño Pryphon, que de repente empezó a hacer pucheros. ¡Guau! El grito de Pryphon resonó por todo el lugar, haciendo girar cabezas de izquierda a derecha. Incluso No No, que estaba en los brazos de Warin, miró a su hermana gemela en estado de shock, como si se preguntara si debería llorar también. Warin, ¿ya comieron los bebés?, preguntó Weixin mientras tomaba con cuidado a Playphone en los brazos de la anciana niñera e intentaba calmarla, pero la bebé seguía llorando a todo pulmón, lo que le hacía temer que algo anduviera mal. Lloraba cuando estaba molesta, cuando algo no le gustaba. Cualquier cosa en realidad, últimamente estaba más inquieta que de costumbre. Sí, ya comieron los dos. Yo misma les di de comer, respondió la niñera. Entonces, ¿por qué llora así? Quizás esté abrumada. Hay mucha gente aquí, sugirió. Weixin lo pensó y pensó que probablemente era así. Pero para alguien como él, que no era muy bueno calmando niños, parecía una mini crisis. Cucu, ¿por qué lloras, cariño? Entonces, sin más, la voz de Gira irrumpió en el ruido y la crisis pareció desaparecer. En cuanto asomó la cara e hizo un sonido juguetón de cucu con voz suave,
La niña que lloraba se calmó de inmediato y sonrió. Extendió los brazos como si quisiera que la abrazaran, así que Kemhira la alzó para consolarla, acariciándole suavemente la espalda. Hola, ¿me extrañaste? Lo dijo mientras hablaba con su hija, aunque lo único que podía hacer era emitir sonidos de bebé y mirar a su alrededor con una expresión curiosa.